Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy tenemos ya la última charla de nuestro ciclo COIN jurídico. Tendremos el descanso del verano y ya volveremos a la entrada del nuevo año judicial. Esta mañana vamos a tener una ponencia bastante interesante acerca de las novedades legislativas introducidas en el Real Decreto 6/2023 de 19 de diciembre de eficiencia procesal. Para ello, pues contamos con la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de COIN, Alba Maldonado Ruz. Muchas gracias, Alba, por aceptar nuestra invitación a acercarnos un poquito esta ley que estamos empezando a desmenuzar. La idea que tenemos es la siguiente: dividir, por un lado, la eficiencia telemática, hacer un pequeño paroncillo y después tomar 10 minutillos así, tomar un café o un respiro, que no sea tan denso, y después dedicarnos a la eficiencia procesal. Hablándolo con Alba, nos parece más adecuado hacer las preguntas cuando terminemos para evitar las interrupciones a lo largo de la exposición. Pues yo creo que ya no perdemos más tiempo y cuando quiera Alba, bueno, se me olvida presentarla realmente, yo la presento, ahora la tengo tan cercana. Alba está licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, su época 2012-2016, estuvo opositando al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia entre 2016 y 2020 y hizo su formación en los centros de estudios jurídicos entre abril y junio de 2021. Ella ya conocía COIN porque estuvo entre junio y noviembre de 2021 pues haciendo su práctica en los juzgados de primera instancia de instrucción número 1, 2 y 3 de COIN. Después estuvo ya de titular en la línea de la concesión desde noviembre del 21 hasta febrero de 2024 y en esa época pues también fue directora del Servicio Común de Notificaciones y Embargo del Partido Judicial de la línea de la concesión. Y ahora sí, ya la tenemos en COIN desde febrero de 2024 como digo, en el juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de COIN, que como sabéis es el especialista en violencia. Ahora sí, ahora ya está todo lo deberes hecho. Cuando quiera, Alba, podemos empezar. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la delegación de COIN por haber contado conmigo para este tema que tiene tanta importancia en la práctica. Voy a ser la encargada de realizar la ponencia sobre las medidas de eficiencia digital y procesal que se han introducido como novedades por el Real Decreto Ley 6/2023. Es un tema bastante denso, voy a intentar hacerlo de la manera más amena posible. En primer lugar, voy a hacer una referencia a las medidas de eficiencia digital y tecnológica, así como la finalidad que pretenden estas medidas por el Real Decreto Ley, y luego me voy a centrar en las principales novedades legislativas en la Ley de Enjuiciamiento Civil especialmente, haciendo hincapié en aquellas modificaciones o novedades que considero que en la práctica tienen mayor relevancia. Y también de manera breve pues haré una referencia a las principales novedades legislativas existentes también en el proceso penal y que se han introducido, por tanto, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pues sin más, comienzo. El Boletín Oficial del Estado, el día 20 de diciembre del año 2023, se publica el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban un paquete de medidas urgentes para la ejecución de recuperación, transformación y resiliencia en materia de servicio público, función pública, régimen local y mecenazgo. Esto supone una modificación de numerosas leyes, pero en el ámbito de la Administración de Justicia, que creo que es el que nos interesa, las medidas que se prevén se pueden agrupar realmente en dos grandes bloques. El primer bloque sobre medidas que tienen por finalidad adaptar la realidad jurídico española al marco tecnológico y digital que existe en la actualidad. Y luego un segundo bloque que se trata de medidas orientadas a garantizar o a dar de mayor eficiencia a la tramitación de los procedimientos
intentando, por tanto, garantizar procedimientos más ágiles y hacer frente así al incremento de la litigiosidad que existe en la actualidad en los juzgados y en los tribunales. Antes de entrar en el análisis de cada una de estas medidas, voy a hacer una breve referencia al marco normativo y a la entrada en vigor de la nueva norma. Así, por regla general, el Real Decreto Ley 6/2023 entra en vigor el 21 de diciembre del año 2023. Sin embargo, esta regla general cuenta con una serie de excepciones. La primera de ellas, la relativa al libro primero sobre las medidas de eficiencia digital y procesal del Servicio Público de Justicia. En este caso, entra en vigor el día 9 de enero del año 2024. No obstante, a su vez, se prevé otra excepción, que son las medidas relativas a la eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, que se refiere a las modificaciones que realmente nos interesan relativas a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En este caso, la entrada en vigor tuvo lugar el 20 de marzo del vigente año. También hay que señalar que el propio Real Decreto Ley supone una modificación de la Ley Orgánica Procesal Militar. En este caso, la entrada en vigor tiene lugar el 20 de marzo del año 2024 y, a modo de referencia, también señalar que supone una modificación de la Ley de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos de los incentivos fiscales al mecenazgo, que en este caso entra en vigor el día 1 de enero del año 2024. Sobre las medidas de eficiencia digital, en primer lugar señalar que supone una actualización de los derechos reconocidos a los profesionales y a los ciudadanos que ya se venían recogiendo con anterioridad en la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías y de la información y de la comunicación en el ámbito de la Administración de Justicia. ¿Qué supone esto? En primer lugar, el reconocimiento del derecho de los ciudadanos y de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios electrónicos. Así, como consecuencia de ello, se adoptan una serie de medidas, tales como la generalización de las vistas y de los actos procesales por vía telemática, a la que haré referencia de manera más detallada posteriormente, y la creación de la carpeta justicia. ¿Qué supone la creación de la carpeta justicia? La carpeta justicia es una carpeta accesible a todos los ciudadanos y a los profesionales, a través de la cual pueden obtener información sobre los procedimientos en los que los mismos sean parte o bien sean interesados, y además también supone una serie de otros servicios, como puede ser la posibilidad de pedir cita previa a través de esta carpeta. Otra de las finalidades es que se potencia el expediente judicial electrónico, con la novedad de que se incluyen todos los documentos, trámites y actuaciones electrónicas y además también grabaciones audiovisuales que forman parte del procedimiento judicial. Ahora bien, en este caso la principal novedad es que este tipo de expediente ya no se orienta al documento o al archivo, sino que se crea el concepto, para mi gusto bastante indeterminado, de dato abierto. Con el dato abierto, lo que se pretende es facilitar actuaciones de carácter automatizado, asistivas y proactivas. Además, también estas medidas de eficiencia digital tienen por finalidad potenciar y fomentar la interoperabilidad, es decir, intercambio de expedientes o de procedimientos, no solo entre órganos jurisdiccionales y de fiscalía, sino que además también se facilita la relación y el intercambio de procedimientos, tanto con la Administración de Justicia, con otro tipo de administraciones públicas. Y además, como para mi gusto, mi criterio, la novedad o la finalidad más importante y que tiene mayor importancia en la práctica es que se establece la preferencia de los actos de comunicación por vía telemática, aunque bien se establece la salvedad respecto a aquellas personas que no estén obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por estos medios. Aquí, señalar que estas comunicaciones de carácter telemático tienen por finalidad o se prevén mecanismos para llevar a cabo comunicaciones masivas que desahoguen un poco los canales tradicionales de comunicación, evitando interrupciones o desconexiones. Sin embargo, señalar que en la práctica ahora mismo está siendo bastante complicado
la utilización o la aplicación de esta regla por la falta de medios a las que haré referencia con posterioridad. ¿Qué implica el principio general al dato? Pues como ya he mencionado, esto supone que no se centra en los expedientes o en el archivo, sino en el intercambio de información en formato de datos estructurados. Además, también se prevé la creación del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, que será el organismo encargado de establecer los mecanismos a través del cuales se va a llevar a cabo este tipo de intercambio de datos. Además, también el concepto dato abierto facilita la incorporación de metadatos o incluso prevé la posibilidad de utilizar o incorporar la inteligencia artificial al ámbito de la administración de justicia. Y además también los datos pasan a considerarse como una unidad básica del expediente judicial. La verdad que el tema dato abierto me parece un tema bastante abstracto, que creo que hasta que no se vea en la práctica realmente no llegaremos a comprender cómo funciona o qué facilidades tiene el mismo. Además también señalar, como ya he mencionado, que en el Real Decreto Ley pues se contienen una serie de medidas cuya finalidad común en general es facilitar la agilización de los procesos judiciales, mejorando la eficacia de los mismos, la tramitación de los mismos, y cuyo fin último no es otro que garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el cumplimiento del mismo en un tiempo que se considere razonable. Así, pues, a modo de ejemplo, en el ámbito del proceso penal se establece la generalidad y la preferencia de la utilización de medios tecnológicos para la realización de actos procesales. Como novedad también, tanto en el ámbito de la jurisdicción civil como en la jurisdicción laboral, se incorpora el procedimiento testigo, que supone una agilización de los procedimientos que se refieren a demandas que ya se han presentado con anterioridad y en las que existe una identidad sustancial. Igualmente, más adelante me centraré de manera más detallada en el procedimiento testigo. Como medidas de eficiencia procesal, como ya he mencionado, en este caso se trata de aquellas medidas cuya entrada en vigor tuvo lugar el 20 de marzo del año 2024. ¿Qué normas se ven afectadas por estas medidas de eficiencia procesal? En primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la ley que mayores modificaciones sufre, puesto que supone una modificación de 132 artículos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se modifican o sufre 10 modificaciones. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en la que se introducen 31 modificaciones. Y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en la que se determinan 33 modificaciones. No obstante, a pesar de que no se establece de manera expresa en el propio Real Decreto, además también el mismo supone una modificación de la Ley 15/2015, reguladora de la jurisdicción voluntaria. En concreto, en este caso, supone una modificación de los artículos 14, 70 y 134, que son los que se refieren a la tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Ahora sí, ya entro en materia de manera más detallada sobre las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil por parte del Real Decreto Ley 6/2023. Así, las principales novedades más destacadas podemos señalar en primer lugar la tramitación preferente en los procesos en los que intervengan las personas mayores de 80 años. Realmente esta modificación supone una consecuencia de aquellas medidas que ya se venían estableciendo con anterioridad en otras reformas relativo a las personas con discapacidad, que se extiende en este caso a las personas mayores de 80 años con la finalidad común de realizar o que las mismas participen en los procesos en los que sean parte interesada o en los que tengan que intervenir en algún tipo de actuación. Así como medida más relevante, pues se prevé la posibilidad, en este caso, que cuando se traten personas mayores de 80 años, en el que las actuaciones en las que los mismos intervengan, pues puedan tener lugar a primera hora de la mañana o bien a última,
Además, también se establecen pautas para realizar o que las actuaciones en las que intervenga pues se le informe de manera con un lenguaje más sencillo y más accesible, con la finalidad de que los mismos pues intervengan en dichos procedimientos y que además pues sepan realmente qué es lo que están haciendo. Otra de las modificaciones son la legitimación para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta propia y autónomos del arte y de la cultura, que supone la introducción de un nuevo artículo relativo a la legitimación para intervenir en los procesos. Además, también se establecen modificaciones en lo relativo al apoderamiento de los procuradores, es decir, la modificación del artículo 24. Así, el nuevo artículo 24 establece que el poder podrá otorgarse por comparecencia electrónica a través de la sede judicial electrónica, o bien ante notario, o por comparecencia personal o electrónica ante el letrado de la Administración de Justicia. Esto supone la creación del registro electrónico de apoderamientos de la Administración General del Estado. Ahora bien, una cuestión que se plantea en la práctica. La ley no deja claro si el propio poder dante puede elegir el modo en el que puede otorgar el poder, o bien, una de las cuestiones que se plantea es, y que compañeros míos están aplicando, que entienden que el otorgamiento a pudasta por comparecencia ante el letrado de la Administración de Justicia solo tiene cabida en aquellos casos en los que no se disponga de certificado electrónico, de DNI electrónico, a través del cual pues, se lleva a cabo el otorgamiento de poder. Entonces, ante estos casos, cuando directamente se opta por el apoderamiento a púas ante el letrado de la Administración de Justicia, en algunas oficinas judiciales lo que se está haciendo es que se requiere a la parte para que alegue los motivos por los que no lo ha otorgado de manera electrónica, y solo en el caso en el que alegue las circunstancias, pues que el poder dante no dispone de certificado electrónico, se le da cita previa y ya se lleva a cabo el apoderamiento ante el letrado de la Administración de Justicia. En materia interesante para los abogados y para los procuradores, existe una modificación también de los artículos 34 y 35, en los que en los procedimientos relativos a la jura de cuentas se establece la obligación de aportar el contrato existente entre el cliente y el abogado. La finalidad, ¿cuál es? Que el juez pueda apreciar si en dicho contrato existe cláusulas abusivas en cuanto a la fijación del precio. Se prevé, por tanto, un trámite parecido al del examen de las cláusulas abusivas que se establecen en los procedimientos monitorios, puesto que se entiende que obviamente que el cliente tiene la condición de consumidor. Entonces, en este caso, se realiza un examen por parte del juez en el que se decide por auto si existe o no abusividad del mismo, y igualmente señalar que el auto por el que se determine la existencia o no de la abusividad y, por tanto, la fijación de la cuantía, contra el mismo cabe recurso de apelación. La cuestión prejudicial europea, en lo relativo al artículo 43 bis, señalar que en la ley de enjuiciamiento civil, con anterioridad a la reforma, se hacía referencia a la cuestión prejudicial europea, pero no se establecía un trámite específico sobre el mismo. No obstante, a raíz de la entrada en vigor de la modificación operada por el Real Decreto Ley 6/2023, se establece un nuevo artículo 43 bis en el que sí se determina el procedimiento a seguir en caso de planteamiento de una cuestión judicial, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y además también introduce como novedad la posibilidad de suspender motivadamente un procedimiento cuando otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea ya haya planteado una cuestión prejudicial vinculada al asunto que está siendo objeto de proceso. Obviamente, antes de la suspensión se le da trámite a las partes y además también al Ministerio Fiscal para que realicen las alegaciones que estimen convenientes. Sobre la acumulación de acciones y procedimientos, señalar que si bien se sigue manteniendo el criterio general de que no se podrán acumular aquellas acciones que por razón de la materia deban de ventilarse por juicios de distinto tipo, no obstante, a las excepciones que ya se preveían en la ley, se establece una nueva sección
y es la posibilidad de acumular tanto las acciones como los procedimientos relativos a la liquidación del régimen económico matrimonial y al de división judicial de la herencia. No obstante, para que tenga lugar esta acumulación, se establece como requisito que uno o ambos cónyuges hubiesen fallecido. En este caso, se acordará la acumulación o bien de la acción o bien del procedimiento, pero se acumulará a el procedimiento de división judicial de la herencia y se continuará, por tanto, con la tramitación del mismo por dicho cauce. Un tema que me parece bastante importante, que creo que tiene mucha repercusión en la práctica, son las actuaciones judiciales y actos procesales mediante presencia telemática. Así, se realiza una nueva configuración sobre la regulación de las actuaciones judiciales y se establece que las actuaciones que tengan lugar fuera del partido judicial se practicarán siempre que sea posible mediante videoconferencia y, en caso de que no fuese posible, mediante auxilio judicial. Ahora bien, en la práctica, ¿qué ocurre? La consecuencia de que se establezca el uso generalizado de la videoconferencia es que para ello las oficinas judiciales deberían de contar con medios adecuados para llevar a cabo esas videoconferencias de manera garantista. En la práctica, ¿qué ocurre? Que no se cuentan con medios para ello y cuando se intentan hacer videoconferencias o bien no se pueden realizar a la hora prevista por problemas técnicos o bien de una de las oficinas judiciales, con el consiguiente retraso en las actuaciones y muchas veces incluso supone la suspensión del acto en concreto, que claro, muchas veces supone una serie de dilaciones en el procedimiento que se podrían subsanar, se podrían evitar si se dotasen de medios adecuados a los juzgados y los tribunales. Como novedad, se introduce el nuevo artículo 129 bis, reguladora de la celebración de actos procesales mediante presencia telemática. Así, pues por regla general, como ya he mencionado, se establece la generalidad de realización de las actuaciones judiciales a través de manera telemática. Sin embargo, el legislador, creo que siendo consciente de la falta de medios que existen en las oficinas judiciales, establece o pone la coletilla de siempre que las oficinas judiciales tengan a su disposición los medios técnicos para ello. En este caso, la intervención mediante presencia telemática pues, se realizará a través de un punto de acceso seguro, de acuerdo con la normativa que regule el uso de la tecnología en la Administración de Justicia. ¿Qué está ocurriendo en la práctica? En la mayoría de las ocasiones, cuando se nos solicitan en el juzgado pues, las comparecencias o las realizaciones a través de videoconferencias, en la mayoría de las ocasiones se deniega, no porque al juez o jueza o al letrado de la Administración de Justicia en cuestión nos guste que vengan las partes al juzgado, sino porque es que no es posible realizarlo. Es que si no es porque se ha caído el sistema, no va al internet, o porque la oficina judicial con la que hay que realizar la videoconferencia ese día está saturado y entonces no se puede realizar dicha actuación con todas las garantías que se prevé en la ley. No obstante, en el propio artículo 129 bis se establecen algunas excepciones, como son pues, los actos que tengan por objeto la audiencia, declaración o interrogatorios de parte, o bien testigos o peritos, las exploraciones de menores, o bien el reconocimiento judicial a la entrevista que se prevé en los procedimientos para la adopción de medidas de apoyo a las personas con discapacidad, en los que se entiende que es necesaria la presencia física, tanto de la persona que ha de intervenir, como además también, en los casos en los que se prevé, de su defensa letrada. Realmente estas excepciones tiene sentido y tiene lógica, puesto que se trata de actuaciones en las que considero que es bastante relevante el principio de inmediación. El propio artículo 129 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que esta disposición además también será de aplicación a aquellas actuaciones que se celebren ante los letrados de la Administración de Justicia o bien ante el Ministerio Fiscal.
Otra modificación que introduce el Real Decreto Ley 6/2023 es la modificación de plazos sustantivos y además también existen novedades respecto a la presentación de escritos. Así, pues se introduce como una novedad respecto al cómputo de plazo, que se establece no solo cómputo respecto al plazo procesal, sino además también respecto al plazo sustantivo. Este es el plazo relativo a caducidad o prescripción. En este caso se establece que se extenderá hasta las 15 horas del día hábil siguiente. Con esta modificación lo que se pretende es establecer un criterio uniformado sobre el tratamiento de los plazos sustantivos y procesales. Además, también el legislador prevé como novedad, creo que siendo consciente de las deficiencias respecto a los medios tecnológicos con los que disponemos, que cuando se traten de presentación de escritos perentorios y la presentación del mismo se vea impedida por limitaciones respecto a las aplicaciones tecnológicas de la Administración de Justicia, que se establecen conforme a la ley, se establece que el remitente podrá proceder a su presentación en el primer día del siguiente, justificándolo de manera suficiente ante la oficina judicial. La realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia supone la introducción del nuevo artículo 137 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en consecuencia a lo que ya he dicho anteriormente, se permite a los profesionales, a las partes o a peritos que deban intervenir en cualquier tipo de procedimiento, solicitar su actuación por videoconferencia. En el caso de que se solicite y se acuerde la misma, lo harán desde la oficina judicial correspondiente al partido judicial de su domicilio o lugar de trabajo. Y además, como novedad también, se prevé la posibilidad de que en el caso de que se cuenten con medios adecuados, esta intervención también pueda llevarse a cabo o bien desde el juzgado de paz del domicilio o bien desde el lugar de trabajo. Creo que esto es un poco consecuencia de la utilización de determinadas aplicaciones que se vinieron utilizando a raíz de la crisis del COVID, en los que, bueno, se intentaba salvar un poco el trámite, si funcionaban, la verdad que daban bastante buen resultado, y entonces yo creo que sigue un poco esa línea de generalizar la utilización de este tipo de aplicaciones. No obstante, en la propia ley se establece que cuando el juez, en atención a las circunstancias concurrentes en el acto, lo estime oportuno, estas intervenciones podrán hacerse desde cualquier lugar, siempre que se dispongan de medios adecuados que permitan asegurar la identidad del interviniente. En la práctica un poco, sobre todo durante la pandemia, yo recuerdo que muchas actuaciones se realizaban y enseñan el DNI a través de la pantalla. Y bueno, dada la situación excepcional de pandemia, pues se consideraba suficiente a los efectos de dar validez al acto. No obstante, para la utilización de los medios de videoconferencia, se determina la necesidad de solicitarlo con antelación suficiente y, en todo caso, con una antelación de 10 días antes del señalamiento de la actuación que corresponda. Las novedades introducidas por el Real Decreto Ley 6/2023 respecto a los actos de comunicación creo que tienen bastante relevancia en la práctica, puesto que supone una revolución a los actos de comunicación judicial que hasta entonces veníamos conociendo. Porque se establece como por regla general que los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos. No obstante, la ley a su vez distingue cuando se trate de actos de comunicación con las partes aún no personadas o representadas por procurador. En este caso, dispone que cuando se traten de personas o de entidades que por ley estén obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, el acto de comunicación se realizará conforme a los medios electrónicos previstos en el artículo 162. No obstante, igualmente se establece que si el acto de comunicación tiene por objeto la realización o intervención personal de la parte en determinada actuación o se tratase del primer emplazamiento o situación,
se llevará a cabo por medio electrónico, pero si transcurren 3 días sin que el destinatario acceda a su contenido, directamente se acordará la publicación a través del tablón judicial edictal único, conforme a la regla que lo regula, que es el artículo 164, es decir, sin que conste si realmente o no se ha recibido por parte del mismo. Cuando la parte o el destinatario sea persona que no venga o no tenga la obligación legal o contractual a relacionarse con la Administración de Justicia, la ley diferencia dos situaciones. Cuando se trate del primer emplazamiento o citación, se podrá practicar por remisión al domicilio o bien en la forma telemática prevista en el artículo 162. En este caso, señalar que el acto de comunicación practicado por medios electrónicos producirá plenos efectos procesales solo en el caso de que fuese voluntariamente aceptado por el destinatario. En caso de que transcurridos 3 días no constase la recepción telemática por parte del destinatario, se practicará por recepción al domicilio. ¿Esto qué supone en la práctica? Pues que en el caso de que en las demandas se nos facilite un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que con carácter general se tiene que intentar, en primer lugar, realizar el acto de comunicación a través de ese número de teléfono o de ese correo electrónico. En el caso de que se duda de que se ha realizado o que consta la recepción, se vuelve al sistema tradicional de remisión al domicilio. Además, también se dispone que cuando no se trate del primer emplazamiento o situación, o bien tuviese por objeto la realización personal o intervención por parte de una de las partes y el interviniente no se haya obligado a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, en este caso pues se realizará a través de remisión a su domicilio. No obstante, el propio artículo 162 dispone que, independientemente del sistema utilizado, la oficina judicial tiene que remitir un aviso al destinatario, ya sea a la dirección de correo facilitada o bien al número de teléfono, en el que se le informará de que las actuaciones judiciales se encuentran a su disposición en la oficina judicial. Claro, ¿esto qué supone? Yo no sé hasta qué punto esto no supone una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, porque la parte actora te presenta una dirección de correo electrónico, pero nosotros no sabemos si el demandado en este caso o la persona que tenga que intervenir si utiliza ese correo electrónico o si el número de teléfono realmente es el correcto. Claro, se le avisa y ya es como, bueno, pues produce plenos efectos válidos cuando muchas veces realmente existen deficiencias y la consecuencia nos encontramos muchas veces que la declaración en rebeldía cuando no se puede garantizar que el acto de comunicación se está haciendo de manera correcta. ¿Eso sirve para el primer emplazamiento también? Cuando se traten de personas obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, sí. Bueno, la obligada tienen que ser las personas jurídicas, ¿no? Entre otras, claro. Sí, pero si, por ejemplo, un particular, para darle traslado de una demanda, se le notifica por mail si consta, y se le da por notificado. Si consta una dirección de correo electrónico, la ley dice que hay que intentarlo primero en ese correo electrónico. Sí. Si pasado 3 días existen dudas de que se haya recibido correctamente esa citación, ese emplazamiento, entonces ya volvemos al sistema tradicional de remitirlo a la dirección que se ha señalado en ¿Y cómo en la podemos demanda. saber en la práctica? Yo estoy preguntando, venga, seguimos. No. Es que me surge. ¿Y cómo sabemos en la práctica, cómo tenemos conocimiento si realmente lo ha recibido o no? Pues es el problema que se está planteando en la práctica. O sea, que entonces vamos a atrasar, porque le vamos a hacer vía mail y luego lo vamos a hacer. Claro, realmente es un poco establecer más trámites Claro. porque sí, queda muy bonito decir, ¿no? Digitalización, todo por medio electrónico. Porque yo no creo que nadie te vaya a contestar un mail. Pero es un sistema rápido y fácil rápido de comprobar. 3 días, no, pues pasa al otro. Pero
Pero No, está pasando, no, realmente pero no bien, tienen si la acepta, lo que más lo que hago nunca. Pero ¿cómo Bueno. saben ellos la aceptan? ¿Quién te va a contestar? Y cuando recibe una demanda y tal, sí, muchísimas gracias, que ya lo recibiremos para el próximo. Quiero que empiece ya a contar el plazo. Quiero que, por favor, Ante el nerviosismo, la gente yo creo que sí. sí contesta. Bueno, Claro, muchas veces reciben Ahí yo creo que que se va está haciendo, hombre, reciben un SMS, claro, yo creo Lo que que una ya se lo persona, saben todas serán los que. pero como hay tanta estafa, porque claro, ¿qué está recibí pasando? una de Hacienda y ya me corriendo. Claro, ¿qué está pasando en la práctica? Que una persona, piénsese que nosotros tenemos cierta formación jurídica, pero la mayoría de los ciudadanos de a pie, ¿no? De pronto reciben un mensaje de un número de las actuaciones están disponibles en el juzgado mixto número 2 de COI. Claro, vienen muchas veces nerviosos de he recibido este mensaje, ¿esto qué es? Yo no debo dinero, yo no, que por ejemplo que sí, pero de primera te vienen con el mensaje de qué está pasando. O pienso, o se me viene a la mente especialmente los juicios monitorios, en los que el fondo buitre te presenta como dirección de correo electrónico del demandado en el que se puede contactar con él una dirección de correo electrónico de un contrato del año 2010. Claro, se le intenta emplazar o bien dar lado de las actuaciones, no se consigue, tal, no sé, y de pronto vienen y dicen, oye, es que me has embargado, se pone el decreto de archivo por falta de pago, todo, y vienen y te dicen, yo no sabía nada, me han embargado y yo no sabía nada. Entonces, ante la duda, ¿qué se está haciendo en la práctica? Realmente no se está utilizando los medios electrónicos. Para empezar, porque no se dispone. Y luego dices, utilizo un medio electrónico, no me consta la recepción del mismo, tengo que realizar el método, vuelvo al método tradicional, pues ya directamente acudo al método tradicional y acabamos antes. El problema es que tendría que haber una dirección de correo electrónico oficial, tu DNI, @gobierno.es o algo así. Sí, pero Entonces, ahí sí. ¿cuánta gente hay que no sabe utilizar? Claro, que no tiene médico, que no tiene las personas mayores. Pero que en Lituania, estos países se está haciendo. No, realmente hay otra opción. Lo que pasa es que el legislador no la toma en cuenta. Existen unos programas de traqueado de mail en el que tú envías un mail y aquí te consta la recepción de esa persona y te consta cuando lo ha leído. Porque yo, Más allá de los años, se saben que es los puros de cada uno de los electrónico. terminaremos así, pero es que Pero luego tendrías que demostrar que no ha sido tú. Yo lo he mandado a través de mensaje, que existe certificar o algo así como Claro. No, los programas de traqueado son legales. Claro, pero ahí lo que consta es la recepción, pero no por qué. No, pero también que se ha Siempre leído. existe un Y si esto es por la ley de protección de datos. vamos a hacer, es que están los compañeros online, entonces no nos escuchan. Si no importa, vamos a continuar porque si no se queda parado y ellos se... Vale, nos emocionamos. Es un tema muy... Sí, después lo retomamos. Sí, que está dando bastante. Si no importa, lo retomamos después cuando terminemos. Vale, entonces continuamos. Es delicado. Otra de las novedades que creo que dentro del ámbito profesional de la abogacía pues supone un avance es que ya sí se determina por ley que no se practicarán actos de comunicación durante los días del mes de agosto, como ya se venía estableciendo, ni durante los días que median del 24 de diciembre al 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, salvo que se traten de días hábiles para las actuaciones que se prevén por ley. Yo creo que esto responde un poco a las reivindicaciones que se venían haciendo de las notificaciones por ley en Navidades. Entonces creo que el legislador ahí ha recogido un poco de cable y ha dicho, lo vamos a establecer por ley. Y así se solventan muchos problemas que se dan porque había diferencias de criterios, un poco eran como ruegos por parte de los colegios de abogados, pero como no había una ley firme, muchas veces no se llevaban a cabo. Entonces creo que ese problema ya queda solventado y Navidades ya tampoco va a haber, salvo las excepciones que ya todos conocemos por ley. Otro tema que me parece bastante importante y novedoso y que en la práctica está dando muchísimos problemas es se suprime la exigencia de la presentación de la copia física de los escritos de demanda y los documentos que la acompañan.
Esto trae un poco a colación a los actos de comunicación, porque claro, como ya se realiza todo de manera telemática, el legislador entiende que no es necesaria la presentación de copias. ¿Qué está ocurriendo? Que tal como entró en vigor esta reforma, los letrados de la Administración de Justicia recibimos una instrucción, por lo menos en Andalucía, del secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a colación de una consulta que se elevó por parte del Colegio de Procuradores de Jaén, que era cómo se iba a articular el tema de la falta de copia física y los medios telemáticos. Claro, porque volvemos a lo mismo. Piénsese en una persona que no tiene acceso no dispone de ordenador, es una persona mayor, realmente, ¿hasta qué punto no se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva? Porque si no tienes un acceso adecuado a las actuaciones en las que eres parte o eres interesada, se entiende que existe una vulneración. O incluso del derecho de defensa. Entonces, ante el revuelo que supuso en las oficinas judiciales, porque ya era como, te presento copia, no me hace falta, ya sí, pues se dictó una instrucción en la que el propio secretario de Gobierno nos comunicó que en tanto no se habían establecido unos programas ni unas aplicaciones adecuadas para llevar a cabo los actos de comunicación de forma telemática con las garantías que se prevén en la ley, en tanto que, en este caso, por la Consejería de la Junta de Andalucía o por el órgano de gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, en tanto no se habilitasen medios adecuados para llevar a cabo de manera garantista esta modificación, se van a seguir exigiendo o se van a seguir requiriendo la presentación de las copias de la demanda y de los documentos que lo acompañen. ¿Qué supone? Que si presentas la copia física, vas a realizar el emplazamiento de la actuación que se trate, lo vas a realizar por los medios previstos con anterioridad. No vas a decir, oye, te mando un mensaje y ven tú a recogerlo. Realmente, en la práctica, supone más atraso que agilización de trámites. Y además también se sustituye la posibilidad de obtener copia de los autos por la puesta a disposición del expediente judicial electrónico. Había una cosa que me llama bastante la atención en plena era tecnológica en la que vivimos, es que todavía veo a abogados y a procuradores fotocopiando procedimientos. Que cuando se tratan de procedimientos pequeños, pues bueno, pero hay algunos procedimientos que tienen varios tomos y entonces creo que esto me parece bastante acertado porque el hecho de que se exija la digitalización, queda más complicado decirlo, de las actuaciones realmente es mucho más fácil porque el profesional o la persona interesada, cuando no se trate de una persona que tenga que intervenir, pero que no se personal por abogado y procurador, viene con un CD, viene con un pendrive y se le dan las actuaciones directamente. Que para mí es mucho más fácil y es mucho más cómodo tanto para las oficinas judiciales como para los profesionales, porque además también se evitan determinadas situaciones de se ha perdido el expediente, falta una parte del expediente, entonces esto me parece bastante acertado y sí es cierto que en las oficinas judiciales en las que existe el expediente judicial electrónico plenamente implantado está dando bastante buenos resultados. Además, también el Real Decreto Ley supone unas modificaciones en materia probatoria, la voy a intentar resumir porque es bastante densa. Así se prevé la posibilidad de que el juez pueda acordar de oficio o a instancia de parte el interrogatorio domiciliario, que se realice a través de videoconferencia y siempre que se realice en condiciones que se garantice la validez de la declaración. En este caso, además, también, respecto a la constancia del mismo, se prevé que se llevará a cabo, se dejará constancia pues, a través de los medios electrónicos y telemáticos previstos o puestos a disposición de las oficinas judiciales y cuya autenticidad e integridad pues, corresponderá a los letrados de la Administración de Justicia. También se prevé incluso la posibilidad de que se recoja únicamente el audio y no solo la imagen, siempre que las circunstancias concurrentes pues, entiendan que se puede garantizar la validez de la misma. Y se prevé también que el interrogatorio pueda realizarse por vía de auxilio judicial
y que el contenido del mismo pues, se garantizará a través de la firma electrónica o a través de alguno de los sistemas de garantía que se establezca conforme a la ley. Además, también, como consecuencia de todas estas medidas de carácter tecnológico, también se completa el artículo 320 relativa a la impugnación del valor probatorio de los documentos, puesto que en este caso pues, se puede impugnar la validez del mismo. En este caso, pues se prevé que en cuanto al valor probatorio se podrá acordar el cotejo de los documentos originales, o incluso que el letrado de la Administración de Justicia pueda comprobar la validez del mismo a través de la validez de la firma electrónica o, en su caso, mediante la verificación a través del código seguro de verificación. Como ya he dicho, todo esto es consecuencia realmente de que si se está estableciendo o generalizando el uso de la tecnología, puede dar lugar a pie a la impugnación de documentos electrónicos. Todo ello sin perjuicio de que igualmente la parte impugnante pues pueda valerse de un experto perito que emita informes sobre la autenticidad del mismo. Vale. Se modifica el plazo para aportar en el juicio verbal los dictámenes periciales que se anuncian en la demanda o, en su caso, en la contestación. Así, esta reforma sustituye el plazo único de 5 días que se establecía con anterioridad en la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien antes de iniciarse la audiencia previa en el caso del juicio ordinario, o la vista en el juicio verbal. Y ahora mismo se establecen dos plazos distintos. En el caso del juicio ordinario se establece un plazo de 5 días previo a la audiencia previa al juicio o 30 días en el caso del juicio verbal a contar desde la presentación de la demanda o de la contestación de la demanda en el juicio verbal. Igualmente, la propia ley prevé que, atendida las circunstancias, no es un plazo absoluto, sino que, atendida pues, las circunstancias, el órgano jurisdiccional puede acordar la prórroga del mismo si las circunstancias pues, así lo aconsejan. En consonancia con la modificación también de los honorarios de los abogados y procuradores, pues también se establece la obligación del perito que solicite una provisión de fondos que debe aportar un presupuesto de lo que se entiende que será su futura factura, y terminada la práctica de la prueba pericial, el perito presentará su factura o minutas de honorario a la que se le dará por la misma tramitación prevista respecto a las impugnaciones en cuanto a la tasación de costas por honorario excesivo, y una vez que sea firme en caso de impugnación, pues se procederá al pago del mismo. Siguiendo en la línea de la generalización de las actuaciones telemáticas, también se prevé no solo para las partes o para los abogados y los procuradores, sino además también cuando el perito que deba intervenir en el acto del juicio de la vista resida fuera de la demarcación judicial, se establece la preferencia de su intervención a través de videoconferencia. Y de igual manera también se asemeja a los testigos, siempre con la salvedad establecida por ley que siempre que en las oficinas judiciales se dispongan de los medios necesarios para llevar a cabo estas videoconferencias con todas las garantías previstas en la ley. Y además también se establece que respecto a la dejación de constancia de las acciones judiciales que se llevarán a cabo a través de los medios de grabación, de imagen y sonido, para dejar constancia de lo que sea objeto de reconocimiento judicial y, por tanto, ya no será necesario, aunque ya no se venía haciendo en la mayoría de las ocasiones, no será necesario la confección de un acta por parte del letrado de la Administración de Justicia, sino que garantizando que el medio tecnológico utilizado garantiza la realización del acta y la constancia del mismo, con eso ya se entiende válido y, obviamente, con la correspondiente firma electrónica. Y solo en el caso de que no sea posible llevar a cabo esta actuación por medios electrónicos, sí se prevé la confección del acta escrita. Otra novedad bastante importante y está también trayendo ciertos problemas en la práctica es la modificación del ámbito del juicio ordinario y del juicio verbal. Así, supone una modificación de los artículos 249 y 250 que regulan el ámbito de un procedimiento y de otro. Así, se establece que las demandas en las que se ejerciten acciones colectivas relativas a condiciones generales de la contratación irán por juicio ordinario,
Sin embargo, cuando se traten de acciones individuales de las condiciones generales de la contratación, seguirán los trámites del juicio verbal. También se dispone que las demandas en materia de propiedad horizontal en las que se ejerciten acciones de reclamación de cantidad con independencia de la cuantía irán por juicio verbal. Se modifica la cuantía propia del ámbito del juicio verbal, así pasando a partir de los 6.000 euros eran juicio ordinario, y tras la entrada en vigor de la reforma del Real Decreto Ley, esta cuantía pasa de ser de 6.000 euros a 15.000 euros, que supone que en la práctica la mayoría de los procedimientos son juicio verbal. Y además también se establecen que las demandas en las que se ejerciten acción de división de cosa común y seguirán los trámites también del juicio verbal. En consecuencia del anterior, también, por tanto, se modifican en relación al juicio ordinario los requisitos previstos en la demanda y en la contestación. Así, en los casos de que se trate de personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia o no tratándose de personas obligadas, elijan esta opción. En la demanda se hará constar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico y se hará constar el compromiso por parte del demandante de recibir a través de esos medios cualquier comunicación que se dirija por parte de la oficina judicial. En lo que veníamos hablando con anterioridad, el establecimiento de un número de teléfono o de una dirección de correo electrónico. Solo que en la práctica, la verdad que no se está utilizando mucho y suelen consignar más dirección de correo electrónico, número de teléfono de la parte demandada. También se establece que en el caso de que se determine el número de teléfono o dirección de correo electrónico, el compromiso que se asume también se extenderá al proceso de ejecución, que en su caso tenga lugar, de la resolución que ponga fin al procedimiento. En cuanto a la audiencia previa y al juicio, se prevé como novedad que las partes y sus representantes pues, podrán comparecer por videoconferencia o bien a través de los medios electrónicos que se establezcan por ley que garanticen la reproducción del sonido y en su caso de la imagen, y siempre porque se cumplan los requisitos previstos en el artículo 137 bis. Y en cuanto al artículo 436, se modifica el apartado 2 en lo que se elimina el plazo de 20 días que establecía por ley para dictar sentencia y únicamente se alude al plazo para dictar sentencia. El procedimiento testigo, para mi gusto, es la novedad principal del Real Decreto Ley 6/2023. Es un procedimiento que sí existe ya en otros países de la Unión Europea y en este caso, pues, señalar que se trata de un procedimiento que tiene por finalidad tramitar de manera más eficaz y eficiente procedimientos en los que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación, con la finalidad de que se resuelva de manera igual o homogénea asuntos o conflictos sustancialmente idénticos. Así, piénsese en aquellos asuntos que se presentan en masa por parte de los particulares, especialmente. Recuerdo recientemente, hubo un particular que en el partido judicial de Coín presentó 40 demandas contra la misma entidad, ¿vale?, sobre condiciones generales de la contratación. Claro, eso da lugar a que si no se utiliza este procedimiento, existan 40 procedimientos distintos cuando se trata de la misma persona, la misma entidad y la pretensión es la misma, solo que se refieren a distintos contratos. Así, este procedimiento tiene, por tanto, garantizar un principio de economía procesal y evitar la litigación en masa y, como ya he dicho, pues reforzar la uniformidad y homogeneidad en los pronunciamientos de este tipo. Como requisitos, está previsto pues, para los casos en los que se ejerciten acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación, pero siempre que no sea necesario realizar un control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios del consentimiento.
y siempre que las condiciones generales que son objeto de debate tengan identidad sustancial. Cuando se dan estas circunstancias, el letrado de la Administración de Justicia, con carácter previo a la admisión de la demanda, dará cuenta al tribunal. Además, también no solo se puede acordar de oficio, sino que también la parte actora y la parte demandada también lo pueden solicitar en sus respectivos escritos de demanda o bien en su caso de contestación. Y se establece la tramitación preferente de este tipo de procedimientos. Antes de entrar en la tramitación, una de las cuestiones que se plantea en la práctica es si la parte demandada debe ser la misma en el procedimiento, en los procedimientos. El precepto realmente no dice nada, sin embargo, se entiende en la práctica que debería de ser siempre la misma parte demandada. Piénsese que la mayoría de los casos son entidades financieras. Puesto que una de las consecuencias que tiene este procedimiento es que luego posteriormente se puede solicitar la extensión de los efectos de la sentencia. Entonces, claro, no tendría mucho sentido, o incluso yo entiendo que podría suponer una vulneración del derecho de defensa y el derecho de tutela judicial efectiva cuando se solicita la extensión de una sentencia dictada en un procedimiento en lo que una entidad no es parte. Entonces, aunque la ley no dice nada, yo entiendo que sí se establece ya como requisito que la parte demandada siempre sea la misma. Otra de las cuestiones que se plantea es si para que se aplique el procedimiento testigo debe ser competente o debe estar con uno de los asuntos el mismo juzgado. Y aunque la ley tampoco dice nada, realmente en la práctica es coherente entender que sí, puesto que, para empezar, que en la propia tramitación en ningún momento la ley prevé la remisión de actuaciones de un tribunal a otro, y que además también, en caso de que se pudiese conocer por diferentes tribunales, podría suponer una alteración de la competencia territorial. Entonces, se entiende, o la mayoría de la doctrina entiende, que en este caso debe de tratarse de asuntos que se esté conociendo por el mismo juzgado. En cuanto a su tramitación, pues una vez que se examine el asunto, ya sea bien porque el letrado de la Administración de Justicia dé cuenta al juez o bien porque alguna de las partes lo solicite, el tribunal dictará auto o bien acordando la suspensión de las actuaciones hasta que se dicte sentencia en el procedimiento que se entienda como testigo, o bien se dictará providencia acordando seguir con la tramitación del procedimiento. Contra el auto que acuerde la suspensión, cabe recurso de apelación, que en consecuencia con la tramitación preferente del procedimiento testigo, pues este recurso también se tramitará de manera preferente y urgente. Ahora bien, una vez que se dicte sentencia en el procedimiento que se identifica como testigo, el tribunal, por providencia, indicará si considera procedente o no la continuación del procedimiento suspendido por haber sido ya resueltas las cuestiones en la propia sentencia, o bien acordando seguir la tramitación del mismo respecto a aquellas cuestiones que entienda que no se consideran resueltas, y se le dará traslado al demandante para que solicite o bien el desistimiento, que en este caso señala que el desistimiento no conlleva condena en costa, la continuación del procedimiento suspendido, que en este caso pues, se acordará la continuación del mismo y la sentencia sí puede llevar condena en costa, o bien la extensión de los efectos de la sentencia dictada en el procedimiento testigo. La extensión de los efectos se regula en el artículo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, a diferencia de la tramitación del procedimiento testigo en la fase declarativa, sí prevé como requisito para esta extensión de los efectos que la parte demandada o ya en fase de ejecución ejecutada sí sea siempre la misma, o bien en su caso la entidad o la otra entidad en caso de sucesión procesal. También señalar que la propia ley establece que la extensión de los efectos deberá de solicitarse en el plazo de un año a contar desde la firmeza del mismo.
plazo de caducidad. Pues la verdad que ahí me pilla. Pues Si el plazo de caducidad. yo entiendo que sí, Yo creo que sí. Yo, por el sentido, pero no lo dice la ley. discútelo. Vale. Cuando te A ver, interese. Cuando te interese. Bueno, pues finalizando ya el procedimiento testigo, el Real Decreto Ley 6/2023 también introduce novedades legislativas en materia de recursos. Respecto al recurso de revisión, la modificación se añade al ya existente a la doctrina ya prevista por la sentencia del Tribunal Constitucional 15/2020, en el que se establece que cabe recurso de revisión contra el decreto resolutivo de la reposición y se añade al ya existente recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impida su continuación. Como ya he dicho, esto es establecer en la ley lo que ya se venía aplicando por la sentencia del año 2020 del Tribunal Constitucional. En materia de recurso de apelación, sí me parece bastante importante la novedad, puesto que en este caso la interposición del recurso de apelación tiene lugar directamente ante la audiencia provincial, no ante el órgano jurisdiccional que ha dictado la resolución, obviamente con traslado directo a la parte contraria y acompañándose la copia de la resolución impugnada. En este caso, una vez interpuesto el recurso, la audiencia requerirá al órgano jurisdiccional para que le remita las actuaciones. Todavía hay un poco de confusión, todavía hay abogados que presentan el recurso en el juzgado y hay que decirle, ¿no?, en la audiencia. Bueno, porque si la demanda está presentada ya antes, sí continúa con la disposición transitoria. Sí, sí, eso también haré referencia a él, sí, sí. Sí, pero que no deja de ser un poco caos, porque claro, hay que mirar el procedimiento, si es con anterioridad, si no es con anterioridad, y a modo de criterio es un poco... Crea bastante confusión y puede inducir a error, porque todos somos humanos y nos equivocamos. En cuanto al recurso de casación, se elimina la posibilidad de desistir del recurso de casación una vez que haya tenido lugar el señalamiento de la votación y el fallo. Y respecto al recurso de queja, pues se elimina la posibilidad de interponer el recurso de queja frente a los autos que inadmiten el recurso de apelación. Por tanto, el recurso de queja únicamente se mantiene para los autos de la audiencia provincial que denegare la tramitación del recurso de casación. Terminada ya las novedades en la fase declarativa de la ley de enjuiciamiento civil, ahora distingo también en materia de ejecución. Así como novedad respecto a la ejecución provisional de la sentencia, se establece que en el caso de que en fase de ejecución provisional, si el ejecutado atiende al requerimiento de cumplimiento dentro del plazo de 20 días en el que le fue notificado, ya no conlleva costas. La demanda ejecutiva, en consonancia con lo previsto en la demanda en la fase declarativa, se modifica la obligación de acompañar a la demanda ejecutiva el poder otorgado de procurador, bastando presentar la certificación del registro electrónico de apoderamientos judiciales, o bien una referencia al número asignado por dicho registro cuando no constase en las actuaciones. Y respecto al requerimiento de pago, se prevé la posibilidad de que se pueda hacer requerimiento de pago a través de la sede judicial electrónica en el caso de que el ejecutado se trate de esté obligado a intervenir con la Administración de Justicia a través de medio electrónico. En cuanto a la entrega de bienes embargados, se prevé ya expresamente por la ley, aunque es de decir que, por lo menos en mi caso, yo ya lo venía haciendo con anterioridad, cuando se trate de cantidades embargadas relativas a pagos periódicos, con anterioridad a la ley de enjuiciamiento civil, a la reforma, perdón, según la ley, lo que se debería de hacer es que, tras cada mandamiento de pago, tras cada transferencia, una resolución del letrado de la Administración de Justicia determinando que se procedía a la expedición del mandamiento de pago.
Claro, eso en la práctica conlleva un trabajo, para mi gusto, innecesario. Entonces, mi criterio, por ejemplo, era junto con el primer pago que se hace, o se hacía, se ponía una resolución en la que se determinara que se expedía mandamiento de pago o bien transferencia, pero que dicha resolución, al tratarse de pagos periódicos, servía también como notificación de cantidades que se transfiriesen con posterioridad. En este caso, pues el legislador, creo que, asumiendo que se trata de una práctica bastante frecuente en las oficinas judiciales, lo ha determinado así por ley. Entonces, las oficinas judiciales que viniesen utilizando el método tradicional, pues tendrán que acogerse a esto. Y en el caso de apremios sobre acciones y participaciones sociales que no coticen en bolsa y a falta de disposiciones especiales, la realización se hará a través de subasta judicial en lugar de ante notario, como sucedía con anterioridad a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También he hecho una distinción, porque me parece bastante relevante, respecto a los procesos especiales del libro 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son los relativos a familia, matrimonio, menores y monitorio. Así se añade la posibilidad de que las partes puedan proponer, o el tribunal pueda acordar de oficio, toda prueba anticipada que se considere pertinente y útil al objeto del procedimiento. En este caso, pues, creo que atendiendo al propio objeto del proceso, que suele ser materia bastante sensible, pues tiene sentido. Y en materia de competencia, por razón de la materia, se prevé la necesidad de recabar información a fin de verificar si existiese en el juzgado de violencia de género sobre la mujer la existencia de procedimiento. En este caso, con anterioridad a la admisión de la demanda, se requerirá a las partes para que comuniquen en el plazo de 5 días si existen o no existen este tipo de procedimientos. Igualmente, se prevé de manera expresa que esta consulta se realizará con carácter previo a la celebración de la vista o bien antes del acto de ratificación. Realmente, pues tiene sentido porque en caso de que exista un procedimiento de violencia, el juzgado de violencia de género asume directamente la competencia. De manera específica, en los procesos matrimoniales y de menores, cuando se soliciten medidas de carácter patrimonial, se añade la obligación de la parte, tanto demandante como demandada, de aportar documentos que permitan valorar al tribunal la situación económica de los cónyuges o, en su caso, de los hijos, pues supongo que a efectos de la determinación de una pensión de alimentos. Así como deberán aportar, en el caso de existir, resolución judicial o acuerdo sobre el uso de la vivienda familiar. Y respecto al régimen de guarda y de visitas, como novedad se prevé que en caso de cumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visita, tanto por el progenitor custodio como el no custodio, podrán dar lugar a la modificación del régimen de visita sin ninguna salvedad. Con anterioridad se establecía siempre que el interés superior del menor así lo aconsejara. Realmente me parece irrelevante o innecesaria esta modificación porque entiendo que uno de los principios fundamentales de los procesos en los que intervengan menores es el interés superior del menor. Entonces, en todo tipo de procedimientos en los que intervenga un menor, se tiene siempre en cuenta este principio. Disculpe, una pregunta. Sí. ¿Esa modificación que sería de oficio o habilita, como ya hacemos de por sí, a que podamos presentar la modificación de medida en caso de incumplimiento? Esto ya se prevé en la ley. Vale, vale. O sea, esto ya no es... Ya que, vamos, entiendo yo que se puede presentar de manera automática. Respecto a los asuntos relativos a restitución o retorno de menores en los casos de sustracción internacional, el recurso que se interponga contra la resolución del procedimiento se amplía el plazo, que antes se establecía un plazo improrrogable de 20 días, ahora se amplía a un plazo de 30 días y, sin embargo, se reduce el plazo para interponer el recurso de 10 días a 3 días, a contar siempre desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se imponga.
Y, por último, respecto a los procedimientos especiales, también existen novedades en el ámbito del procedimiento monitorio. En primer lugar, se prevé que el formulario de petición inicial del proceso monitorio puede obtenerse en papel, a través de impreso normalizado, como ya se establece con anterioridad, o bien ante la sede judicial electrónica. Ahora bien, una modificación bastante relevante es que el trámite de cláusula o el trámite de abusividad que se preveía con anterioridad en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ese trámite ya no existe y directamente se sustituye por un auto de propuesta de requerimiento. Es decir, en caso de que se trate de un consumidor usuario y de un empresario, el letrado de la Administración de Justicia da cuenta al juez para que examine la existencia, realmente en la práctica es prácticamente igual, a lo que se establece con anterioridad, sobre la existencia o no de una posible abusividad en la determinación de la cuantía de la deuda. Antes se dictaba providencia, se daba traslado de alegaciones a las partes y una vez así ya se resolvía y ahora directamente se pone un auto de propuesta de requerimiento. Esta es la cuantía que hay, si quiere la coge y si no, no. ¿Qué pasa? Que en ningún caso, o sea, se le da traslado del auto de propuesta de requerimiento a la parte actora por un plazo de 10 días para que manifieste si la acepta o no. Pero en caso de que no realice ninguna alegación, no se entiende como desistimiento, sino que se entiende como que acepta la misma. Sin embargo, además también se prevé en la nueva regulación que aquellas cantidades que se eliminen del auto de propuesta de requerimiento, la parte actora podrá luego reclamarlas por el procedimiento declarativo correspondiente. Es decir, en el caso de que si en el auto de propuesta de requerimiento pues se reduzcan los intereses de demora o las indemnizaciones por penalización, luego la parte actora acude a un verbal de reclamación de cantidad y la reclama por otro lado. Pues seguimos con una pequeña parte que nos queda y después ya empezaremos con el turno de preguntas. Cuando quieras, Ana. Bueno, pues tras la finalización de la exposición sobre las modificaciones más relevantes en el ámbito del proceso civil, voy a hacer una breve referencia a las modificaciones relativas al proceso penal introducidas por el Real Decreto Ley 6/2023, que, como he mencionado al principio, este Real Decreto supone una modificación de 10 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Perdón. Como principales novedades respecto al ámbito del proceso penal, pues se añaden unas especificaciones para los procesos en los que participen personas con discapacidad, relativa al artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un poco en consonancia con las adaptaciones y medidas que se prevén para este tipo de personas con discapacidad o medidas necesitadas, personas necesitadas de medidas de apoyo para garantizar su participación efectiva en el proceso penal con adaptaciones propias, utilizando un lenguaje más accesible o más sencillo, con la finalidad de que los mismos pues, intervengan en el proceso penal con condiciones de garantía. Una modificación bastante relevante, como consecuencia o siguiendo la misma línea que la Ley de Enjuiciamiento Civil, se introduce el nuevo artículo 258 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tiene como denominación los actos procesales mediante presencia telemática. Es decir, que la generalización del uso de los medios tecnológicos no solo se prevé respecto al proceso civil, sino que también se extiende al proceso penal, dando una preferencia a la presencia telemática en los actos de juicio, de vistas, de audiencia o incluso de declaraciones, dejando siempre a salvo pues, la potestad del juez o del tribunal de disponer otra cosa si las circunstancias así lo aconsejan. Igualmente se establece como novedad que en las propias citaciones que se realicen deberá de informarse la posibilidad de declarar de manera telemática. Así se establecen diversas situaciones en función del tipo de delito, cuando se trate de juicios por delito grave o en caso del tribunal del jurado,
se requiere siempre la presencia física del acusado, realmente es coherente dada un poco la gravedad de los asuntos para garantizar pues, el principio de inmediación. Cuando se trate de juicios por delitos menos graves, si la pena excede de 2 años de prisión o de 6 en caso de penas de distinta naturaleza, el acusado comparecerá físicamente si así lo solicita él o su letrado, o bien siempre, como ya he dicho anteriormente, siempre que el órgano jurisdiccional lo considere necesario. Además, también se establece que el acusado debe comparecer en juicio de manera física cuando resida en la demarcación del órgano judicial, salvo que concurran causas justificadas o de fuerza mayor. Una de las cuestiones que se plantean en la práctica es, en el caso de que el investigado o el acusado decida comparecer de manera personal y no por vía telemática, que es como ahora la regla general, ¿el letrado puede comparecer por vía telemática o es necesaria la asistencia física? El criterio mayoritario es que entienden que para garantizar o en aras de mayor seguridad respecto al derecho de defensa, en caso de comparecencia física del investigado o en su caso del perjudicado, es también necesaria la comparecencia física del letrado. Por tanto, entre el carácter opcional y que siempre dejan a salvo que el tribunal decida algo distinto cuando las circunstancias lo aconsejen, realmente la intervención de manera telemática queda reducida a situaciones muy, muy concretas. Además, el propio artículo 258 bis recalca la importancia de garantizar las declaraciones o interrogatorios de forma telemática en los siguientes casos. Cuando se trate de víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos o cuando se traten de víctimas menores de edad o con discapacidad. O bien en el caso de que el testigo o perito en su caso comparezca en su condición de autoridad o funcionario público. Realmente esto último, el uso de la videoconferencia está más generalizado cuando se tratan de funcionarios públicos y el juicio se realiza en otro partido judicial. Sí está más extendida esa posibilidad de que comparezcan por videoconferencia, dada a lo mejor pues, la distancia entre el lugar de trabajo y el lugar en el que se celebra el juicio. Pues aquí a diario los guardias civiles de COIN que instruyen nuestros atestados, cuando vamos a Málaga al penal, van siempre ahí a ratificarse. Se podría hacer desde aquí, ¿no? Lo podrían solicitar. Realmente queda un poco a Porque criterio entran solo a del decir que se tribunal. ratifican esos atestados. Sí. No aportan nada más. Sí. Y se tira la mañana entera allí. Bueno. Pero bueno, tú como abogado de la defensa también te puede interesar que estén allí. Como una semana vamos con la defensa, con la acusación, nos vamos rotando, pero que me llama la atención que con esto no se está haciendo ningún uso, porque yo cada vez que voy a un juicio vienen los 2 o 3 guardias civiles que han hecho la atestado y vienen allí en presencial. No, pero a ti no te perjudica como A mí defensa. me perjudica. Al revés te garantiza que puedas hacer bien. que no se está cumpliendo. Yo lo que digo es que Es una opción, está la ley, pero es una opción del funcionario. Entonces nosotros ahí de alguna manera, Bueno, a nosotros nos de O de la y de testigos, o sea, también. De todas formas, en última instancia es una garantía para la defensa, ¿no? Entonces, Yo siempre lo veo así. Y yo prefiero. No le vamos a poner límite nosotros los abogados. Claro que no, ya nos limitan bastante. Bueno, continúo. También se introducen novedades respecto a la forma, los requisitos del contenido mínimo que debe de contener la denuncia. Y como novedad, se prevé la posibilidad de que se realice denuncia y se firme de manera electrónica. Como consecuencia y en la línea de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, también se prevé que las acciones que se realicen de manera posttelemática se adaptarán a las nuevas tecnologías y se documentarán conforme a lo previsto en el artículo 146 y 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y además se prevé la obligación específica de incluir la grabación de la actuación que se trate en el expediente electrónico siempre que fuera posible. Además, se introduce también la obligación del letrado de la Administración de Justicia de comunicar a la Abogacía del Estado en determinados supuestos para que éste pueda intervenir, si así lo considera conveniente, en el asunto en cuestión, sin tener la condición de parte.
Supongo que se tratará, pues, a lo mejor de asuntos en los que se considere que existe un interés público, una relevancia pública y que, por tanto, pues, pueda tener sentido la intervención de la abogacía del Estado. Y por mi parte ya he finalizado. A modo de conclusión, lo que yo opino es que si bien todas estas reformas a nivel general podrían tener sentido en la práctica, porque contando en mitad de la revolución en la era digital, tiene sentido que las administraciones nos vayamos adaptando a la novedad y a los usos nuevos que existen de la tecnología. Pero si estas medidas no van acompañadas de la dotación de medios, tanto materiales como personales, suficientes y eficaces, se tratan de medidas que en la práctica pues, no se pueden llevar a cabo. Por mi parte nada más, pues si existe alguna pregunta, pues... Hay preguntas. Vamos a empezar, tenemos preguntas online, ¿vale? Vamos a empezar con las preguntas, vamos a intercalar, ¿vale? Una pregunta online y una presencial. Monse, cuando quieras. Una pregunta. En algunos juzgados de Málaga nos requieren a los letrados para que firmemos digitalmente todos y cada uno de los documentos que aportamos junto con la demanda o la contestación. Yo no sé si esta reforma establece esa obligación o no, porque yo me he encontrado con inadmisiones de la demanda a trámite por no firmarlo y luego cuando lo firmo, el letrado de la administración me dice que no ha podido verificar la firma, cuando es firma digital de letrado. No sé si... A ver, la ley no dice... Sí, establece que obviamente que la demanda debe ir firmada por abogado y procurador cuando entregan Los documentos. Los documentos, la ley no dice nada. Realmente eso queda un poco a criterio de cada letrado de la Administración de Justicia o en su caso de cada juez. No sé qué fundamentación darán para la inadmisión, pero... Norma residual séptima. Que de verdad yo todavía estoy viendo esa norma residual séptima, que me parece que es de una circular interna, que jerarquía tiene con respecto a la misionada. No le puedo decir. Yo creo que eso es un poco a criterio discrecional de cada uno. Y si no, yo siempre lo digo, siempre queda la vía de recurso. Es que alterar el documento, si es un archivo digital, alterarlo. Para mí no debería... En Barcelona lo hacen algunos en primera instancia. Yo sí En el 2 y en el 9. En las instancias, en los planes ninguno, pero No, claro, en en instancia. las instancias sí lo están haciendo. Estamos hablando en instancia. Sí. A ver, doña Nora. Bueno, eso ya hemos dicho que se debía de cada uno. Vamos a intercalar con una pregunta. Compañero Javier, no sé exactamente, dice del tema de la abusividad y el cliente es una empresa, no sé exactamente a qué se refiere. Este mismo compañero dice, parece que ese sistema del tema de la abusividad. De la prueba de cuenta, cuando presentas tú la cuenta. Y el cliente es una empresa, pero es que no nos hacen más preguntas. Creo que se refiere, si es el tema de la jura de cuentas, de qué ocurre cuando el cliente es una empresa. ¿O será eso? Bueno, yo entiendo que el tema de la abusividad, por lo menos hasta ahora, siempre se ha previsto cuando el cliente es un consumidor persona física. Es verdad que la ley no especifica nada, pero yo creo que sería aplicable siempre que sea un particular, al igual que se viene aplicando con anterioridad. Yo tengo una pregunta. Pero un momentín. El compañero Javier, pues dice, parece que ese sistema de notificaciones, el que estamos hablando, crea una inseguridad brutal para el demandado. Se puede haber inventado ese teléfono o ser el del propio demandante, que eso es lo que... Claro, eso es lo que he dicho con anterioridad, de que nos estamos encontrando a lo mejor con un teléfono, a mí me pasó hace poco, de una persona fallecida. Entonces, claro, intentas notificar y dices, no, este teléfono. Era un descargo fallecido por cualquier... Bueno, no, claro, pero que encima, o realmente también confías un poco en la buena fe del consumidor, porque te estás pidiendo unos datos que tampoco se comprueban la autenticidad del mismo, y a lo mejor a la hora de firmar un contrato o tal, que es de donde se suelen recoger luego los datos para la demanda, a lo mejor te pone un número de teléfono de su tía abuela, o una dirección de correo electrónico de su hijo.
Y muchas veces nos encontramos con, si son a lo mejor contratos más recientes, bueno, pero contratos a lo mejor del año 2005. Y si tú esa cuenta de correo a lo mejor ya es que ni se usa. Entonces, ¿hasta qué punto es garantista? A razón de eso, también dice la compañera Francisca, dice, esas notificaciones telemáticas nos pueden generar un fraude a la tutela judicial efectiva, porque se puede facilitar teléfonos no operativos, email que hace 30 años que no se usa, y eso con conocimiento de la parte que lo facilita. Y genera, ella dice, no genera vulneración del artículo 24 de la Constitución. Una preguntilla, ¿podría Sí, sí. decirla? El recurso central de Rebelde es operativo, aunque sea fuera de este. El registro en el ámbito En civil. el ámbito civil, sí. Sí, sí, sí. Sí. A ver, te toca. Gracias. En relación a lo del artículo 34 de la Junta de Cuentas, ha comentado lo de la empresa, pero también hay un particular que no se indica en la ley. Ya lo pregunté en velo, así, pero quiero saber aquí, a de la Serquía, que fue una letra de la administración, y se lo pregunté, pero a ver qué se dice aquí. Turno de oficio. Asistimos a una guardia, en el calabozo le damos al señor el formulario, lo firma, tal, y a las 2 semanas nos lo deniegan por el motivo que sea, pues tiene denegado el derecho a justicia gratuita. Ahí esa fuera de cuentas que se le hace una hoja de encargo es imposible. Entonces, claro, ahí no dice, no hay ninguna salvedad, dice, se analizará la hoja de encargo. Sí, pues claro. En este caso, digamos que Claro, es una yo vinculación. creo, pero es mi opinión propia, eso a lo mejor en cuanto tú pasas de manera distinta. Yo creo que en esos casos, a ver, se entienden las circunstancias, creo yo. Es decir, que si es una designación de oficio, no puedes existir un contrato previo porque no lo hay. Sería un poco esperar a ver qué pasa en la práctica y a ver si hay influencia. Esto es un poco, yo considero esto un proyecto ciegas. Aquí vamos ahí apagando fuego, viendo cómo va funcionando y ahí pues ya. No se cree. Pero es que si no te encarga un trabajo, tú no lo has hecho un presupuesto. Ya. Porque se presume y se da por hecho de que lo vas a hacer, pero tú no Sí, pero que te va a pagar. yo creo, entiendo que el legislador con esta reforma, o con las que ha venido haciendo ya con anterioridad, la finalidad es proteger al consumidor. O sea, entonces, entienden que si es consumidor en todas las circunstancias y que Yo creo que por defecto, ya que no se ha acordado, no se ha tasado ningún precio, pues habría que tirar del baremo. Pero es que no podemos. No hay baremo. Pero que claro, No hay- Es de que- manera subsidiaria, porque Cogido de pies y manos. Esa ya es que tú has ido allí y se suponía que a ti te va a pagar la Junta de Andalucía esa cuantía y que no se iba a pasar ningún precio porque él no te ha contratado a ti, pues en defecto de ya que la Junta de Andalucía no te paga, pues que te pague lo que en principio te iba a pagar la Junta. Pero Marco, pero más que baremos, yo lo que veo es que el procedimiento es especialmente. Bueno, pero digo, pero para tener algo de rigor, algo que esté tasado, por lo menos eso que Pero estaba. aparte de Pero la cuantía, estaba trabajando del turno de oficio. Pero precio de mercado. yo creo que aparte de la cuantía, Pero por lo de la menos una tarifa hecha. lo que me da buena cuenta es un verbal. turno, pero de la hoja de encargo. Pues sí, el turno. es otra posible solución. Eso no te lo va a firmar ni Dios. Sí, pero debajo de la tú lo vas firmando todo el tiempo. Ya tienes las dos cosas. O el turno te paga, pero te paga todo después. Oye, pero tienes el consentimiento de la persona de que la empresa tiene Un momento, Mar. Vamos, es que hay una pregunta justo también hablando del jurado de cuentas, porque ya que estamos hablando de Francisca, la compañera ha preguntado antes, dice, en cuanto a la jura de cuentas, dice, dado que hay miles de procedimientos iniciados antes de esta reforma y sin contrato de encargo profesional, ¿cómo solventar este hecho si tenemos que jurar la cuenta después de la entrada en vigor de la reforma? Es que claro, es que es un poco lo que he dicho anteriormente. Ahora mismo estamos como en periodo de prueba. Ahora, o sea, eso me parece bastante interesante porque, claro, yo entiendo que si la demanda de jura de cuentas se presenta tras el 20 de marzo, tiene que hacerse conforme a... Hay que decir una cosa. Tiene que ir al El código verbal. deontológico obligaba ya a para interponer. ¿Recomendaba? Recomendaba, pero no era obligatorio. No, Era obligatorio, pero que se vaya a un verbal y aporte las pruebas que tenga. De verdad, Claro. la jura. Que la corporación está privilegiada, es normal. Que es Claro, normal. Claro, se tarda, obviamente, Ah, se tarda más, claro, pero claro. creo que puede dar más pie a éxito que a lo mejor una jura de cuentas. Ahora mismo, me refiero, que
hay un poco como de limbo, procedimientos como anteriormente de marzo, que un monitorio. Es que al principio con el tema de las medidas digitales a lo mejor estoy yo equivocada. Me ha parecido ver que esta reforma quería introducir como una interoperatividad entre las diferentes administraciones, Sí, incluida Hacienda, digámoslo así. sí, todo. Es que claro, a mí cuando estaba explicando me surgió lo siguiente. Cuando viene alguien a presentarte tu contrato que no le pagan y viene y te dice, es que no me pagan, y pues métele usted un desahucio, es que yo no lo tengo declarado. Esto puede repercutir en no sé, a la vez, porque esto es como todo. Comunicación. Es que te lo preguntan mucho, te dices que no lo tengo declarado. Ahora, a ver si el juez me va a decir a mí, sí, cada vez más. Hombre, a ver, no lo sé. Claro que No estamos lo sé. interrelacionándolo todo. No, pero yo creo que cuando se habla de la interoperabilidad, se hace referencia cuando, es que también, a ver, hay que tener en cuenta un poco la ley de protección de datos, que eso no puede ser aquí un intercambio de información y de datos como si, entiendo que es cuando un intercambio de información a efectos relevantes. Que después, a efectos de una posible inspección de Hacienda me pueda requerir al juzgado. Pues puede. Y yo tengo la obligación de informar. Claro, que imagínate que me están pidiendo a mí en un desahucio 15.000 euros, yo qué sé, o 10, y Hacienda dice, Bueno, pero a ver, en un desahucio no se le va a tomar a Hacienda. Pero como es por lo que te he explicado, que no sabía cómo tomarme el tema de la interoperatividad de las administraciones, que esa duda me crea a mí. Pero eso es Hacienda, llámalo como quiera. Pero vamos a ver, Administración pública va a saber. Marta, esa mujer tiene derecho a reclamar su derecho y a hacer valer su derecho. Otra cuestión distinta es la infracción tributaria que ya puede cometer. Claro. Ya, pero Ella Hacienda puede te estar- informa de la alguna operatividad comercial está funcionando y luego tenemos las infracciones o no infracciones que pueda cometer cada uno. Claro, Ella puede como reclamar que 15.000 euros y luego pagar la Hacienda 10. Claro, no lo Vamos a estoy ver. diciendo porque no reclamo. Lo estoy diciendo a efectos de que vienen asustados. Lo primero que te dice, oye, que es que no lo tengo declarado. Esto me va a repercutir en algo luego. Porque no es solo que tú tengas que modificar IRPF, imagínate, de 4 años atrás, y luego la sanción de cada año. Pero Que no te lo están preguntando. esa Que queremos persona detalles, individuales. sí. Exactamente. Pero es una duda que me A ver, realmente esa interoperabilidad ya existe. Sí. O sea, a mí me requiere de información una administración pública, yo tengo la obligación de facilitar la información, siempre y cuando, a ver, dentro del encaje de la ley de protección de datos. Pero si a mí una administración pública me dice, oye, que tengo un expediente tal abierto sobre X personas y sabemos que tiene un procedimiento tal, yo tengo que informar. Claro. Y de todas maneras, el desahucio completamente Pero yo pone creo que tendrá que sí. echarlo sí o sí, ¿no? Por la vía legal, debe. Hombre, Yo tengo una pregunta no como ni tanto. con respecto a la obligación de aportar toda la documentación junto con el escrito de demanda de contestación, con el primer escrito. Hay un artículo de la ley 39/2015, me parece que de procedimiento administrativo común, que señala que la parte no está obligada a aportar aquella prueba que conste en registros públicos. Por tanto, mi pregunta es la siguiente. Entendiendo que, aunque no esté obligado a relacionarse por medios telemáticos, si tanto el demandante como el demandado, esa información se puede acceder a través de las administraciones públicas, si yo lo pido por otro sí, el juzgado lo debe de acordar o me precluye el plazo para presentar la prueba. A ver, en muchos casos nos piden mediante otro sí o que oficiemos a la administración central. Eso se venía haciendo. Y claro, Pero Pero cuando como se ahora tiene dice que hay facilidad para la acceder a obligación, esa cuando no se tiene posibilidad, pero si Pero- yo tengo posibilidad y a mí la ley 39/2015 me está diciendo que no tengo la obligación de aportarlo, claro, pero la 39/2015 en el procedimiento contencioso administrativo, Claro, no en el procedimiento civil. por eso te estoy preguntando. Yo entiendo que no es No aplicable. es extensivo al. No es extensivo. Vale, vale. A ver, la Yo- compañera, En vamos relación con los documentos. Maite Altozano dice, tengo una consulta en un procedimiento verbal de formación de inventario del año 2020. ¿Los dictámenes periciales pueden aportarse en el acto de juicio
o se le aplica la reforma actual? No, a ver, la reforma se aplica a los procedimientos incoados a partir del 20 de marzo. Los procedimientos anteriores siguen con la regulación anterior y con los requisitos Por la legislación antigua. con la legislación antigua, efectivamente. Mari. Yo tenía una relación a los documentos que yo digo, si se van a hacer las vistas, las audiencias previas, ¿no? Que es donde nosotros presentamos las pruebas, muchas documentales que se han anunciado y tal. ¿Cómo se presentan esas documentales? Digo yo, en una vista, en una audiencia previa Claro, telemática, claro. ¿cómo presento el documento? Y cómo la otra parte tiene Son que tener cosas, en ese momento para encontrar- son cuestiones que vamos a ir viendo, decidiendo en función de la práctica. La lógica me lleva a pensar que ahí se tendría que presentar con anterioridad en la oficina judicial. Claro, por la nieve. Claro, vale. Es la sorpresa. El compañero Por anterior de la pregunta es sí que era la jura de cuentas, no nos dice. Y dice, sí, de la jura de cuentas me refería, el control de la abusividad, muchas gracias. Vale, perfecto. La compañera María pregunta respecto al cambio de guardia y custodia por incumplimiento del régimen de visitas. No me ha quedado claro cómo podría probarse. Pues como se venía probando hasta ahora. O sea, solo que la única diferencia, que en la práctica no tiene diferencia ninguna, es que antes se exigía que, velando siempre, o siempre que así lo aconsejase las circunstancias en cuanto al interés superior del menor, y ahora esa circunstancia se elimina, pero es que se tratan de procedimientos que ya de por sí llevan ese principio intrínseco, entonces realmente en la práctica no tiene ninguna modificación. El compañero Carlos dice, buenos días, en algunos juzgados todos los escritos, incluso los de mero trámite, exigen la firma del propio cliente. ¿Es eso cierto? El procurador sí, pero soy procurador. Hombre, entendemos eso, porque acaba de decir el compañero, hombre, que si no hay procurador tendrá que firmar. Claro, Y sí, si no, hay... el representante. Después simplemente si vamos a facilitar la presentación, sí, vamos a facilitar la presentación a los compañeros que se han inscrito. Y vosotros, compañeros presenciales, Yo tengo una. venga. Toca los mejores. A ver, la primera, en referencia al expediente judicial electrónico, me parece perfecto porque es mucho más accesible. Es muy cómodo. Pero yo he visto las dos caras de la moneda. En Calatayud, que tengo un asunto penal, me ha sorprendido muchísimo porque tiene un índice, te asegura sobre todo la integridad de todo el expediente. Porque en otro sitio de la costa malagueña, no quiero decir dónde, me pasaron todo en un pendrive y me dijeron, no, el expediente todavía no había esto ni nada. En papel no lo tenemos, te lo pasamos por un pendrive. Vale, bueno, tal. Me lo meten en el pendrive y luego eso era un desbarajuste por todas partes. ¿No estás apoyado? No. Cada archivo de una forma, un Word, PDF, descolocado cronológicamente y luego, cuando ya empecé a ver el expediente, había cosas que no cuadraban. Un tema de desahucio. Claro, es el problema que está dando y por eso me parece bastante acertado y en la práctica que aquí en COI no, pero en mi anterior destino sí lo implanté y es bastante cómodo. Para empezar porque garantiza la integridad del procedimiento y luego ya son abogados, incluso una parte, oye, necesitamos el procedimiento, eso es, le das clic y directamente. Una cosa que me ha parecido bastante curiosa, que no lo he mencionado en la exposición y que es consecuencia de la reforma esta, se ha creado, vamos, yo entiendo que es similar o va dentro de la carpeta justicia. Hace poco un abogado me solicitó acceso a las actuaciones a través de la carpeta Acceda. Sí, que eso es que independientemente tú solicitas por Acceda el expediente y automáticamente, o sea, dándole a un botón con el nuevo sistema de gestión, el nuevo Adriano, le das un botón y automáticamente se le remite y la verdad que me parece bastante acertado y bastante cómodo y que facilita mucho el funcionamiento y la tramitación de los procedimientos. En Madrid Ciudad Real se lleva haciendo tiempo. Sí, a mí me sorprendió bastante, yo no lo conocía. Y ya indagué y dije,
bastante. Claro, pero siempre que las hacen estén digitalizadas. Pero eso es decir, está todo volcado ya, todavía no. En el... Bueno, la mayoría de los procesos, ya sí. Sí, ya es sí. que como hay veces, algunos que no están todavía y tienen que estar mirando al antiguo, hermano, no sé qué. Sí, pero bueno, cuando se trata de siendo muy antiguo, el nuevo sistema falla. O sea, que estamos en fase de prueba en general. Pero sí, en teoría ya la acción tiene que estar digitalizada. Ya la finalidad es que el papel no exista en el juzgado, cosa que es bastante complicado, pero... Sí, es complicado. Y ordenar. Mira, a mí no sé, esto no me da cuenta. Me ha acordado de decirlo de la digitalización. A mí en Marbella hay un juzgado que cada vez que presento un divorcio me piden un PEN, el convenio, en Word. Y mira que lo he comentado yo, está aquí. Eso me lo piden, pero no puedo. En Word, porque lo ponen en la sentencia, ellos copian y pegan y lo ponen. Aparte de tú haberle presentado el convenio, porque hay gente que pierde los convenios. Y tú le das la sentencia y con el convenio, aparte de la sentencia, ya el juez transcribe el convenio dentro de la sentencia, aunque luego haya el convenio. Y me pareció muy grande. Este convenio. O corrobora el Esto es siempre criterio de cada uno. Pero me pareció que el otro día venía una pregunta, quiero la sentencia, le mando la sentencia, es que no viene el convenio. Yo pienso que debe Ya, pero ¿qué? Pero la gente guarda una cosa y no guarda la otra. No, porque lleva su convenio, claro, porque en Word lo pueden Pero a veces sí, a veces A ver si normalmente lo llevan. En fin. Bueno, pero que en el concepto muchas veces sentencia, se guarda sentencia, se aporta sentencia y se olvida muchas veces de aportar el convenio. Entonces, cuando dentro de la sentencia está el propio Es convenio, muy cómodo, es mejor. Es mejor. Desde el punto de vista ¿Para de- qué? Pero Supremo está bien del tema. Pues la crítica lo mete en la sentencia. Mi criterio personal es que yo prefiero los documentos PDF, porque los documentos Word Vos sabés que se pueden modificar. Ahí ya Claro, la garantía, el PDF no se puede, salvo que sea un experto en informática, no se puede modificar. Pero vamos a El llamarlo documento como Word, sea, pero es cómodo meterlo en la sentencia y que el convenio no venga aparte. Muy cómodo. Es que son dos documentos, no puede dar que la publicidad de los medios. Yo quería preguntar una cosa. Teóricamente todos los PDF tenían que tener OCR, o sea, tener los caracteres, o sea, ¿eso se exige o realmente de eso? Porque yo, por ejemplo, no lo presento PDFA. Y recibo un montón de demandas en las que realmente si intento seleccionar caracteres no me vienen, o sea, han escaneado como imagen, pero nada. Es verdad que muchas veces. Eso no se hace. a ver, la ley creo que lo exige. Sí, sí. Este criterio. Hay letrados con un criterio más restrictivo y letrados con criterio más flexible. Yo lo que quiero es sacar trabajo, entonces, como me pongo a mirar si es PDFA o PDF, tardo más tiempo en eso que sacar. Luego también te he hablado del tema de los peritos, esto de la provisión de fondos de cuando te toca los peritos. Tengo un tema. Hasta que tengo prohibido el asesoramiento jurídico. No, lo que pasa que esto es verdad que, por ejemplo, cuando vamos de turno, nos encontramos con un problema, porque cuando solicitamos perito y se acepta, a mí me ha pasado algo que viene un perito de la Conchinchina y el perito está diciendo que no viene aquí. Sí. ¿Y ahora qué hacemos nosotros como letrados? Porque yo me tiro de Otro. O sea, creo que estás hablando cuando se designa judicialmente a un perito. Sí, claro. Que renuncia al siguiente en la lista. Pero es que este perito presenta un escrito diciendo que la Junta le diga, para que nos enteremos más o menos lo que yo veo, que si le va a pagar, ¿no? Él viene aquí. Yo lo estamos esperando ahí que la Junta conteste. Pero esa punto realista porque quiso. Esto es lo que yo digo. Claro, Tú estás en web. Yo estoy en mi... Yo puedo estar en algunos turnos en algunos de ustedes, pero yo no estoy, porque tengo los críos, porque no sé cuántos, no me voy a mover. Entonces, si este hombre está apuntado esta vez lo van a coger de aquí de mala. Sí, pero es una circunstancia que se da bastante en la práctica. A mí me ha pasado de designar judicialmente un perito y decirme, no voy, renuncio por razón de distancia. Pero que este no renuncia, es que este le dice que la Junta le solucione si le va a pagar. Porque si renuncia ya te pone en la cola. A mí ese caso no se me ha presentado. Si se me presenta, le diría que
Que si acepto o no acepto. Sí, es lo mismo. A ver, te tenías una preguntilla. Meto los dos y así vamos más rápido. La primera, bueno, ahora como ha dicho que para tirarnos para adelante, de hacer rápido las cosas, ¿se puede salvar mediante otro sí el informar las demandas de divorcio que no hay ningún procedimiento penal en curso para no hacer el requerimiento de los 5 días? Yo personalmente, bueno, ahora porque soy un juzgado con competencia de violencia, entonces me llega la violencia, pero cuando estaba en otro juzgado que no tenía competencia de violencia, yo lo agradecía. Porque claro, es una manera de agilizar el trámite. Ya me estás diciendo directamente en la demanda, oye, que no hay un procedimiento. Entonces, ese trámite previo ya no se hace porque queda constancia en la demanda de que no hay. Entonces, a efectos prácticos, creo que por los juzgados es de agradecer que ya directamente se... Aunque bueno, ya con la reforma de la ley, yo incluso creo que se podría entender como implícito, como requisito de la demanda, decir ya si existe o no previamente. Es verdad que establece un trámite previo de admisión, pero bueno, yo creo que incluso se puede considerar como un requisito. Un requerimiento preventivo que ya estoy cumpliendo. Todo lo que sea facilitar. Todo lo que sea facilitar Y la aportar- agilización de la tramitación de un procedimiento Estamos- es de agradecer, Claro. Y luego, ¿se tiene previsto implantar en COIN las grabaciones de las declaraciones judiciales en la instrucción? ¿En algún momento? No soy juzgado decano, no lo sé. Vale. Bueno, pues yo... Yo, sí, yo tengo una, bueno, vale. una pregunta, más que pregunta, una curiosidad, que a mí me surge. Has dicho, creo, que ahora en los procedimientos, en los verbales, cuando no se aporta el informe pericial, sino que se deja anunciado en la demanda, antes había 5 días antes de la audiencia previa o de la vista, ¿no? Sí. Para el verbal. Ahora se mantienen los 5 días para el caso del ordinario, pero el verbal son 30 días después de la contestación Desde o de la la demanda. presentación o de la Eso, contestación, sí. Eso has dicho, ¿no? Sí. Eso, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no se deja los 5 días antes de la vista? Porque claro, en el ordinario estamos dando más facilidad o más tiempo para presentar esa pericial, mientras que en un verbal estamos reduciendo. ¿Tiene algún sentido? ¿Es por algo o porque Se supone que legislador para seguridad? Se supone que el ordinario es más complejo y el verbal es más fácil. Por eso mismo que es más complejo, por más razón de ser que se aportara también 30 días después, para que la otra parte tuviera más tiempo. ¿No? Digo yo, no sé. No sé, es que no sé, me surge la duda, ¿hay algún razonamiento en la posición de En la posición de motivo, no. no. Yo creo que porque los verbales son como más rápidos, es un poco como venga, vamos, y te está diciendo, apórtamelo ya, lo tenemos todo, porque hay verbales que cuando no se pide vista, no hay vista. Claro, va directamente. Entonces yo creo que es, dámelo todo, el otro me lo da, no me pedéis vista porque lo tengo todo. Claro. Y con esto soluciono. Creo yo. Porque este es más asequible, el otro parece más complejo, por eso la ley la prevista. Pero es por eso, porque no tiene por qué haber vistas. Creo yo que va por ahí los tiros. Puede ir, sí. A ver, en la exposición de motivos realmente todo gira en torno a la finalidad de agilizar la tramitación de los procedimientos. O sea, razón concreta no Pero son si no todas. la pides, Para para facilitar. facilitar no hay vistas. Para agilizar. Agilizar. Y va permitiendo trámite. Bueno, ¿tenéis ya alguna pregunta más? Bueno, pues, Nos acordaremos de alguna vez. pues nada. Muchas gracias, Alba. Vosotros. La